Buenas, Lick. Mi presentación trata sobre la influencia de la pobreza en el desarrollo social de Honduras, en lo cual yo desarrollé mi proyecto final de sociología. Y nos dice: la pobreza limita el desarrollo social y económico. Honduras tiene altos niveles de pobreza que afectan a las familias, educación y salud. Ejemplo, muchas familias rurales no pueden enviar a sus hijos a la escuela por falta de dinero o por falta de transporte. En contexto, más del 50% de la población vive en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Afecta sobre todo a zonas rurales y a zonas periféricas urbanas. Por ejemplo, en Tegucigalpa, colonias como la Loma del Guijarro, La Peña, El Carrizal, viven en viviendas precarias y falta de servicios básicos. Hay lugares aquí en Tegucigalpa donde me ha tocado ver las casas son de zinc, donde no tienen agua, donde tal vez tienen solo un barril. Y yo me pregunto cómo hacen esta gente para sobrevivir, cómo hacen para vivir. Y pues viven en condiciones precarias. Solo la poca agua que puedan dar la tienen en barriles, el que logra tener barriles, y el que no, pues en botes. Entonces sí hay bastante pobreza. Las casas son de zinc, mucha pobreza en algunas zonas de acá de Tegucigalpa. ¿Cuáles son las causas de pobreza? La educación limitada, pocas escuelas y materiales, tienen materiales insuficientes, tienen desempleo y subempleo. Muchas personas trabajan informalmente. ¿Qué pasa? No hay suficiente material, no hay escuelas, no pueden recibir clases en algunas zonas. Y las personas que logran estudiar en otros lugares no encuentran empleo, o también trabajan en un empleo informal donde no tienen muchos derechos, donde el dinero no se dan abasto. También hay gente que ve con falta de servicios básicos, como ser el agua potable, la electricidad. Por ejemplo, en Intibucá, los niños trabajan en agricultura en vez de estudiar, ya que los papás, algunos no tienen cómo darles el estudio. Tienen que trabajar para poder llevar el alimento a casa entre todos. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Zona rural: Intibucá, Lempira, Ocotepeque, La Paz, entre otros. Las zonas urbanas están barrios periféricos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba, donde están con desempleo, en viviendas precarias, como les explicaba, viviendo en casas de zinc, en casas de nylon, en lugares muy peligrosos, en faldas. Entonces, por ejemplo, acá en Comayagüela, en Tegucigalpa, muchas familias viven en casas de zinc, lo que les explicaba. Viven en casas de madera, viven sin agua y sin luz eléctrica. Solo Dios con ellos. ¿Qué efectos en la educación? Alta deserción escolar y baja calidad educativa. ¿Qué pasa? La falta de transporte y materiales escolares. Hay niños que tienen que caminar muchos kilómetros, muchas horas para llegar a la escuela, y al final terminan abandonando los estudios en tiempos de lluvia. No pueden pasar, no pueden ir a su escuela, no hay un transporte que los pueda ayudar y terminan abandonando el estudio. Los efectos en la salud: acceso limitado a hospitales y clínicas, mala nutrición de niños y de mujeres embarazadas. Por ejemplo, en Cotepeque, así como en otros lugares, las familias dependen de centros de salud y no tienen los medicamentos suficientes. Entonces, hay mujeres que salen embarazadas, no van a control, o si van, no se toman sus vitaminas y por eso sufren, se desnutren, igual que los niños también. No hay medicina, no nos pueden atender y no tienen cómo salir a un lugar más largo, un hospital o una clínica privada.
Efectos en el desarrollo social: aumento de marginalidad y violencia, falta de oportunidades laborales y movilidad social limitada. Por ejemplo, aquí es donde muchos jóvenes niños se dedican a agarrar vicios, se meten a pandillas, se meten a robar, porque es lo más fácil que vean lo que está en la calle. Lo que está en la calle es eso. No pueden estudiar, no tienen cómo, se dedican a robar, a matar, a muchas cosas malas. Aquí es donde empieza la violencia. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Programas de apoyo educativo, de salud, creación de empleos formales y capacitación laboral. Las políticas de inclusión social y de reducción de desigualdad. Por ejemplo, programas de becas para niños que terminen su secundaria y que logren terminar su universidad. Y también para padres de familia, proyectos de microcréditos para las familias que son de colonias urbanas y que generan pequeños negocios. En conclusión, podríamos decir que la pobreza afecta profundamente el desarrollo social y económico en Honduras. Romper el ciclo de la pobreza requiere mucha educación, mucha salud y empleo. Por ejemplo, invertir en escuelas rurales y en servicios de salud mejoraría la vida de comunidades enteras, porque solo la educación y la medicina ayudaría mucho. Eso sería un gran avance, que todos nos uniéramos y aportáramos un granito de arena para, para ayudar a que nuestra Honduras se supere. Si cambias tú, cambia un mundo. Tenemos que cambiar, tenemos que aportar con lo que podemos, lo que necesitan y tratar de salir adelante. Y por último termino con una frase que dice: invertir en las personas es invertir en el futuro del país. Claro, así es, invertir en educación, en medicina, estamos invirtiendo en un buen futuro de un país. Muchas gracias.